Y así como vemos que modernamente, ¿verdad? El arte en general, pues podemos atribuirle ciertas funciones. También podríamos cuestionarnos la función que tenía el arte en la antigüedad. Nosotros discutimos varios aspectos y la investigación aquí es importante porque todo lo que digamos de esa época prehistórica es bastante especulativo, ¿verdad? Podemos tener alguna certeza por los datos que logramos recolectar, pero nunca tendremos absoluta certeza. Hay dos acercamientos de este arte en cuanto a su función que se manejan con bastante aceptación. ¿Ok? Por ejemplo, se piensa que la pintura de los bisontes obedeció cierto ritual mágico religioso que trataba de garantizar el éxito en la cacería y, pues, y la protección, como yo les comentaba. Cazar bisonte es una tarea bastante arriesgada. De hecho, el bisonte probablemente en muchas ocasiones mató personas tratando de defenderse, ¿verdad? De ser cazado. Así que se piensa que el arte de los bisontes pudo haber tenido esa intención como ritual religioso, mágico tal vez, antes de efectuar las cacerías para tratar de garantizar éxito en la misma cacería en cuestión. Vimos también otros planteamientos, como el arte de aquel señor, del veterinario este, Benito, el apellido ustedes lo buscan ahí, a mí se me olvida, que trata de recrear y defender la tesis de que se pintaba también para poder identificar los momentos vulnerables en que diferentes animales pues, podían ser cazados quizás con más facilidad. Por otra parte, pues también están el arte este de las estatuillas, las llamadas Venus, ¿verdad? En el caso de la de Willendorf, eh, se cree que ¿ves? Son cuerpos como voluptuosos que recrean o se piensa que tuvo una función ritual también en el sentido de promover la fecundidad en la mujer, digamos. Así que las Venus pues cumplen un propósito como de invocar o favorecer la fertilidad en un momento pues donde la raza humana pues tenía que reproducirse al máximo para poder sobrevivir y donde probablemente la vida promedio pues no excedía por mucho los 20 o 30 años de edad, así que había que reponer la población con algún cierto carácter de urgencia y cualquier tipo de ritual que se pudiera hacer que, aunque fuera en la mentalidad de estos antiguos habitantes, pues promoviera esa fecundidad y garantizara, digamos, la concepción, ¿verdad? Podía ser considerado como un aspecto importante y un propósito fundamental, digamos, de esa expresión artística. Les mencionaba también que han habido momentos en la historia donde el arte también ha servido para mostrar las riquezas, la opulencia, como por ejemplo se considera el arte egipcio, esas formas así tan eh, gigantescas, tan monumentales, como para demostrar el poderío y el conocimiento tecnológico y las capacidades que nosotros tenemos como seres humanos, pues dejarlos de manifiesto. Y por eso es que se construía a esas escalas tan exageradas, tan enormes. También les mencionaba que hay ocasiones en que el arte conmemora, en este caso el arco este del triunfo, ¿ves? Que es para, como propósito educativo, para recordarle, por ejemplo, a los habitantes de una nación el éxito que han tenido en el pasado en diferentes empresas. Y de hecho, por eso algunos dicen que dentro, por ejemplo, cuando uno mira modernamente el Eiffel Tower o mira, por ejemplo, las estatuas de la libertad que conmemoran como ciertos adelantos en esas sociedades respectivas y que sirven como para conmemorar, para recordar que como que podemos o que logramos o que los ciertos estándares, por ejemplo,
los estándares de libertad, digamos, que propone la nación americana, pues se entiende que están representados por ese patrimonio que sería, ¿verdad?, la estatua esta de la libertad. ¿Ok? Les mencionaba que la arquitectura, pues históricamente, pues siempre ha cumplido un propósito principalmente utilitario. Sin embargo, pues porque sea utilitario, pues no deja de ser bello, artístico, elegante, estético. Pero la arquitectura fundamentalmente es un arte más eh, de uso, sea en la época donde sea que tú la evalúes. ¿Ok? Aquí hay una breve relación que trata de establecer algunas ideas que pues, podrían llamarse teoría en algunos casos, que agrupan, digamos, conceptos importantes en el arte. El arte como forma es un movimiento que se llama, ¿verdad?, el formalismo, el arte como expresión, el llamado expresionismo, el arte como símbolo, que es lo que se conoce como el simbolismo, el arte como agente de cambio, ¿ves? Ya eso es como otra función, y el arte para la enseñanza, digamos, moral, como por ejemplo son los trabajos de Séneca o de Sócrates, cuando las pinturas representativas de estos, este es por ejemplo el caso del formalismo. Mondrian, por ejemplo, hace un análisis interesante sobre lo que es el color. Son piezas que uno las mira, tienen una singular simplicidad, si uno quisiera llamarle así, pero ahí donde ustedes lo ven, esos cuadros en colores, delimitados por esas líneas negras, se han valorado y regresamos al asunto aquel de el valor del arte, el precio del arte, y en su momento pues cumplen una función y hay una filosofía, digamos, detrás de él. Así que no son simplemente cuadros, como algunas personas a veces quieren minimizar el asunto, sino que hay un planteamiento ahí también que es quizás lo que es más importante. La forma como, como el elemento fundante del arte, como lo más primordial, más que el contenido temático que tú puedas representar con ella. La parte esta del expresionismo, ¿verdad? El grito de Edward Munch, que es un tributo a la expresión de los sentimientos, de las expresiones que nosotros podemos... noten que no solamente el diseño no es realista, sino que es es simplista bastante en términos de su diseño, porque lo más que importa es recoger el grito en este caso. El grito como un elemento, como que es lo importante, la expresión ligada. Entonces, para que no te distraiga con ninguna otra cosa, todo lo demás queda reducido a lo simple. Y tratamos de que lo más relevante sea la expresión fundamental en este caso, pues, de este personaje. En la parte del simbolismo, pues, parte de el arte hindú, por ejemplo, el arte oriental, es bastante simbólica. Nosotros tenemos también bastante simbolismo en el arte medieval, principalmente pues por las cuestiones religiosas, cristianas religiosas. Sin embargo, pues el simbolismo pues lo que pretende es presentar un símbolo, valga la redundancia, ¿verdad? Que no es lo que yo estoy viendo, sino lo que eso simboliza. O sea, en otras palabras, el simbolismo está más preocupado por la interpretación, más que por la imagen misma, más que por el artefacto mismo. Es lo que el artefacto representa, lo que tiene, digamos, mayor valor. ¿Ok? El arte también como mecanismo, digamos, para el cambio. Yo pues insisto en que eso responde muchas veces a épocas de inconformidades sociales, de tumulto. De hecho, nosotros yo creo que estamos en un buen momento histórico para que el arte vuelva a ser un elemento fundamental como mecanismo para lograr ciertos cambios, pues porque
hay unas problemáticas mundiales, ¿verdad? Que afectan quizás más directamente a los más jóvenes alrededor de ¿cómo es? La subsistencia misma. O sea, esa subsistencia que a veces se muestra como en gris, como sin un futuro claramente definido, sin unas posibilidades claras digamos, de éxito, digamos, profesional, material, personal, y que a veces se traduce, algunos eh, filósofos piensan que por eso a veces la inclinación de ciertos grupos de jóvenes, más modernamente, a músicas que son más como que muestran cierto grado de cuando todo está como hopeless, que es yo creo, y me disculpan aquellos que disfrutan esa música, el espíritu detrás del el trap, como que eh, la tónica que hay detrás de ese tipo de música, como yo la percibo al menos, es como que no hay esperanza, como que no hay nada que hacer, como que todo está perdido. Es como yo la interpreto, como yo la veo, ¿eh? Y en ese sentido, pues, el arte, pues, plástica también puede ser un mecanismo para uno denunciar digamos, esa falta de, de esperanza y quizás como mecanismo para cambiar eh, el asunto. De hecho, ha traído en momentos históricos grandes revoluciones. Así que el arte, pues, ha estado presente en estos momentos donde hemos requerido o hemos necesitado como sociedades algún tipo de cambio. Les mencionaba el arte también, por ejemplo, como enseñanza moral. En el caso particular, esa es la muerte de Sócrates, donde Sócrates, pues ustedes saben que, ¿verdad? Él muere mediante el- la ingestión esa de la cicuta. Y él va narrando, él va explicando cómo se siente morir. Como enseñanza moral en el sentido de que ustedes saben, pues siempre el ser humano siempre ha sabido, desde hace mucho tiempo al menos, que va a morir, pero siempre ha tenido cierto temor a, a ese proceso. Y ahí pues la enseñanza de Sócrates es tratar de que no le temas, documentalo para que sepas lo que es y lo conozcas. Así que es interesante, pienso yo. También uno tiene que ver que a lo largo del tiempo el arte también ha tenido ciertas funciones. En un momento dado, como unidad de mercado. La- Algunos piensan que el mercado del arte se inicia en parte con las llamadas obras de encargo. Cuando venía alguien opulento, alguien con riquezas y le pedía a algún artista, pues mira, yo quiero que tú pintes a mi familia para un retrato, quiero que tú sabes, entonces hacían encargos de diferentes obras. Hay una obra de encargo que a mí me parece muy interesante y que de hecho si, quizás se las podría dar como un caso de estudio que tiene que ver con Isabela de Medici, eh, eh, esta monarca, o qué sé yo, cómo llamarle, ¿verdad? De esta familia de aristócratas que queda recreada. Ajá, de hecho, tú sabes que hay unos elementos que tienen que ver que con una pieza que se entendía que era renacentista, que de pronto las características de la pintura obedecían a una época posterior, a la época esa que llaman victoriana, a la época esta de ¿cómo se llama la obra esa de aquí que estaba en el Museo de Ponce, que está ahora eh, como ¿cómo es? Fire June, ¿es que se llama? Flaming June. Eso es arte victoriano. Y es interesante cómo tú encuentras una obra y por eso te digo que es un documental chévere que me gustaría dárselo para que ustedes lo vean. Encuentran esta obra de Isabela de Medici
de pleno Renacimiento y que el cuadro de ella con características totalmente victorianas, que como que pertenece a una época posterior. Y entonces se creían que era como una falsificación porque se seguía atribuyendo a Alexandro de Lori, que es renacentista. Y entonces hubo todo un dilema y el museo al que llegó creían que era una falsificación y empezaron a investigar sobre la obra. Le hicieron rayos X y demás y la investigadora encontró que era que la obra eh, de Alexandro de Lori había sido modificada y le habían dado una apariencia victoriana y la cambiaron y entonces pasaron por el proceso de limpiarle toda esa modificación victoriana y la restauraron al cuadro original. Tienen que ver eso, a mí me pareció espectacular. Eh, el proceso mismo, pero a la misma vez el rescate de una obra que por algunas razones culturales o cierta vergüenza, si uno quisiera llamar así, pues como que quisieron modificarla para esconder unas cosas que yo encuentro que no había por qué esconder, ¿entiendes? Así que se las voy a conseguir al final para ver si es es un videíto como de unos 7 o 8 minutos que habla un poco sobre la restauración de esa obra. Así que si se me olvida me lo recuerdan, ¿ok? Que me gustaría... pero obedece el concepto ese de obras de encargo, unas obras que pues, gente con poder económico, ¿verdad? Ordenaba a unos ciertos artistas, eso pasó también con Edward Bullard, a él le pidieron unas obras de encargo para decorar en Francia, uno que querían abrir un restaurante que era como un café americano en París. Se llamaba Le Grand Teddy. Y ellos le hicieron una oferta a Edward Bullard para que hiciera los cuadros, la decoración del lugar. Interesante porque luego el lugar pues no tuvo mucho éxito, cerró, los cuadros como que se desperdigaron y hay toda una cacería tratando de encontrar a dónde fueron a parar. Sobre todo cuando Edward Bullard fue pues reconocido pues como quizás la mejor representación del sería fundamentalmente post-impresionismo francés. Algunos lo consideran con el grupo de les Navis, como la cultura de aquellos jóvenes inadaptados que cambiaron la tónica y fueron los que propulsaron el llamado posimpresionismo francés. Así que, de hecho, las obras de Edward Bullard se han vendido por muchos millones de dólares y entonces aquellos que tengan obras de Bullard, pues a veces están interesados en saber si genuinamente son eh, de ese autor y hay un estudio que trata de demostrar precisamente una investigación que intenta demostrar la autenticidad de una obra, a ver si se le puede atribuir a Bullard y hacen una serie de análisis químicos, científicos en general, espectroscópicos y demás, para tratar de dar evidencia de que la obra genuinamente es la obra de Bullard. Ese es otro trabajo que me gustaría luego presentar, solo más cerca del final, cuando ustedes estén por presentar sus investigaciones, yo quizás mostrarle esa como un estudio de caso, para que ustedes pues vean una manera posible de uno poder presentar otra investigación. Ya se les di el ejemplo de ese con la época del Paleolítico, quizás podría darle ese ejemplo con un análisis más moderno de una obra pictórica. Así que, pero nada, mencionaba que o sea, que el arte ha tenido en su momento
aspectos como de mercado, como de espacio de negocio. Hay otros que han atribuido al arte eh, el promover la apropiación ideológica. Y algunos, el ejemplo más claro de ese asunto de la apropiación ideológica es el trabajo de, de Frida Kahlo, que algunos lo ven, algunos la leen, a ella, leen su obra como un feminismo adelantado a su época, mientras que otros lo ven como una reivindicación de lo indígena mexicano. ¿Ves? En el caso, por ejemplo, de las obras de encargo, pues hay muchas, por ejemplo, que se pueden, están las damas estas de Goya, la dama vestida y la dama desnuda, y hay otras tantas. Así que hay obras de encargo, pues muchas que tienen historiales. La misma Gioconda esta, la Mona Lisa, es una obra de encargo. Ok, miren, estas son las damas esas que yo mencionaba, las majas de Goya. Son obras de encargo y hay otras. Y uno podría precisamente, eso es un buen tema también de investigación sobre el arte como el mercado, o sea, como obras de encargo, la, eh, el efecto o digamos la influencia de las obras de encargo en el mercado del arte. En el otro caso, como les decía, si uno considerara el arte como para promover ideologías, algunos, como les decía, han leído a Frida como feminista adelantada a su época, y hay otros que la han leído como, creen que es más como una reapropiación de el valor de lo indígena mexicano, la valoración de, de la cultura indígena en el contexto mexicano. Pero siempre cuando uno mira el arte, pues tiene siempre que a veces pensarla un poco más allá de la pieza, ¿ve? Del material del que está hecho, y a veces uno se pudiera cuestionar si, por ejemplo, en una escultura es la pieza artística, el pedazo ese de piedra, el pedazo de madera, es un despliegue de las técnicas, de la manera de esculpir, de la manera de pintar, la forma de la pincelada, o es una muestra del espíritu humano de un artista. ¿Desde qué punto de vista? Pues tú puedes mirar la obra desde los materiales del que ya está hecho, ¿verdad? Desde las técnicas que se utilizaron para su desarrollo o desde el artista que la, que la creó. Y esa visión desde el artista, pues, es la que ha hecho que cierto arte se haya vuelto millonario, ¿verdad? En el sentido de, estos son algunos ejemplos de arte que gracias al artista se convirtieron en piezas multimillonarias. Por ejemplo, miren, la primera es un Basquiat, que creo que esa pieza, ustedes saben que Basquiat era un joven eh, haitiano puertorriqueño que se mudó a Nueva York, al Bronx precisamente, y estuvo metido en montones de problemas porque en Manhattan o sea, empezó a desarrollar grafitis en áreas públicas y a pintar trenes y demás, y nada, un vandalizarlo, estaba catalogado como un vándalo. Sin embargo, esa pieza de él eh, se vendió por más de 25 millones de dólares, y cuando eso ocurrió ya todo el mundo quería un Basquiat, ¿ok? Ahí hay otras más tradicionales, ¿verdad? Algunas de ustedes probablemente las conocen bien, otras quizás no las conocen tanto. Este es un caso bien interesante porque esta pieza, ¿ves? Es una de las piezas por las que más dinero se ha pagado. Y uno lo mira y se reduce a unas transparencias y a cuatro bandas de color. Y ahí viene el asunto de la subjetividad que tiene el arte mismo y la valoración que uno hace del arte. Esa subjetividad, pues que es la que le da en gran medida su valor. Me gustaría finalizar estas reflexiones sobre el arte con unas ideas de un historiador, ¿verdad? Del arte, Gombrich.
según él dice, yo comparto algunas de sus ideas, otras no estoy muy de acuerdo, pero me gusta la manera en que él termina esta semblanza. Él dice que no existe realmente el arte, tan solo hay artistas. Estos eran en otros tiempos, y esta es su opinión, ¿verdad? Hombres que cogían tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas de un bisonte sobre las paredes de una cueva. Hoy compran sus colores y trazan carteles para las estaciones del metro, del tren, ¿verdad? No hay ningún mal en llamar arte a todas estas actividades mientras tengamos en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas distintas en épocas y lugares diversos, y mientras advirtamos que el arte escrita con A mayúscula o el arte esta de los museos como único lugar privilegiado donde puede haber arte, el arte con A mayúscula no existe, pues el arte con A mayúscula tiene por esencia ser un fantasma y un ídolo. Quiere decir que es la idolatría de un grupo por algo para hacerlo como único o especial, y esto pues tiene que tener esta característica o si no, no es arte, ¿ves? Y es el elemento con el que quise empezar originalmente la reflexión, haciéndole aquellas preguntas originales de si aquellos grafitis y aquello, pues, las primeras imágenes que les mostré acerca de si ustedes opinaban que eran formas de expresión artística, pues para contrastarlos que el arte es bien subjetiva en términos de su esencia misma, y, y podemos llamar arte a muchas cosas variadas, distintas, en momentos históricos distintos. Lo que debemos llevar es que más que arte lo que existen son artistas, y eso es una expresión de nuestro ser, los seres humanos. O sea, el arte, yo les diría que al final de la reflexión yo me comprometería diciendo que el arte es una actividad como la ciencia, ¿verdad? En el sentido que pertenece al ser humano. Más aún, yo pienso que la expresión artística nos hace más seres humanos, como mismo nos hace más seres humanos la reflexión científica cuando hacemos uso de nuestra razón. Así que tanto el arte como la ciencia son mecanismos para nosotros eh, ser más humanos en aspectos, digamos, distintos. Uno por el ejercicio mismo de la razón y el entendimiento, el otro por nuestra capacidad de expresar la humanidad que nosotros tenemos, de nuestra competencia con nuestras capacidades, porque creo que somos los únicos animales o primates o lo que sea que tenemos esa capacidad, esa de podernos expresar en forma artística. Aunque pueda haber arte en otras cosas en la misma naturaleza, uno puede encontrar la naturaleza llena de aspectos que son ejemplos de arte, pero a mí me parece que el que tiene la capacidad de poderla valorar primero, pero por otra parte expresarla con la libertad que puede hacerlo, porque le pertenece a su esencia como humano, es el ser humano. El arte para mí es una parte de la esencia humana, de nuestro espíritu, o qué sé yo, como uno quiera llamarle, si uno se quiere poner muy metafísico. Así que el arte es una manera de nosotros recordar lo humano que somos. ¿Ok? Bien, con eso pues me gustaría concluir esas reflexiones, ¿verdad? Me gustaría que ustedes puedan eh, retomarlas, y que cuando estén estudiando estos materiales, eh, traten de ver todos los materiales de apoyo que yo les organicé. Noten que son 3 unidades solamente para este examen intermedio. Les voy a hacer, como dije, como qué sé yo, como unas 10 preguntas de aquí, de este tema, unas 10 preguntas tal vez de aquí, y qué sé yo, y como 10 preguntas de aquí.
más o menos balanceado, agrupado en, digamos, tres categorías generales, pues en cada categoría, pues según específicamente puedan ustedes ¿cómo es? Estudiar, digamos, el proceso de investigación, los tipos de investigaciones y todo lo que discutimos que están recogidas en estas presentaciones que hicimos. No sé si aquí nos quedamos exclusivamente con los acuerdos o al final de esta presentación hay algo ya del contenido, pero al menos todo lo que está en esta clase. Luego de eso, pues le dimos bastante fuerte a Mario Bunge, apunte sobre ciencia, conocimiento científico empírico. Esto es un ensayo corto, les recuerdo que pues repasen, que lo lean nuevamente, porque estas clases intentan pues abundar sobre esos contenidos que están aquí. Una de ellas, que creo que es la de la parte 2, trabaja más directamente con esta presentación que es sobre epistemología y estructura discursiva de la ciencia, y terminamos con la visión filosófica de Mario Bunge. Ahora, el cierre de esta unidad, yo formalmente les voy a dar una asignación que tiene que ver con una comparación entre ciencia y arte. Una comparación en la que ustedes van a pues, comparar, ¿verdad? Aquellos aspectos que son similitudes y diferencias que pudiéramos atribuir a ambas formas de pensamiento o a ambos tipos de actividades. Así que esa asignación pues la voy a poner con fecha posterior al examen para que ustedes puedan pensarla mientras van estudiando para el examen, pero que no les quite tiempo de redacción y que puedan entregarla, digamos, quizás a la semana después de. Así que les voy a poner esa asignación como para el lunes de la otra semana de arriba, de la otra, después del examen. Ese lunes pues me gustaría discutir los resultados del examen en términos de las contestaciones, ¿verdad? Para que ustedes se lleven y que haya la oportunidad de aclarar también, porque yo pienso que el examen es, la discusión del examen, una vez yo lo corrijo, es como la última oportunidad que ustedes tienen para intuir, aprenderse finalmente, aclarar finalmente los contenidos de un curso. O sea que el examen, luego, aunque uno lo haya sacado mal o lo haya sacado bien, la discusión al final, después que ya uno lo tomó, representa la última oportunidad que uno tiene básicamente dentro de ese material por, digamos, aclarar alguna duda para que te vayas habiéndole sacado el máximo a eso, independientemente de que hayas sacado alguna de esas cosas mal en el examen. Así que, bien, con esto concluimos el material hasta el midterm o el examen intermedio. Así que